los que tienen hambre y se serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. En este tercer domingo de Pascua, vamos a pedir al Señor que siga derramando su amor, su paz, su alegría en todos y cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos en Cristo, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, Cordero Pascual, Cristo ten piedad. Criste, 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 eleison. Te alabamos, Señor, nos envías tu Espíritu, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, guarde seguro con su gozosa esperanza el día de la resurrección. Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Señor, me
alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredera de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz que comprendamos la sagrada escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa?
Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, ha pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así se entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da gusto saludarlos con el mismo cariño de siempre. Primero que nada, saludando a nuestro párroco y pastor, el Padre Antonio, nuestro diácono Francisco, y dándoles a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestra celebración. Estamos celebrando el tercer domingo de Pascua, este tercer domingo que nos invita sin duda dentro de la invitación de Pedro a ese hermoso cambio de vida. Qué hermoso inicia este sermón Pedro, ¿verdad?, con una manera muy tierna, muy dulce. Yo quisiera resaltar mucho ese sentido, ¿verdad?, que cuando tenemos esa gracia de Dios, cuando es ese espíritu tan hermoso, y sobre todo que lo vemos, dice, el día de Pentecostés se presenta Pedro. Pentecostés significa la gracia de Dios, la presencia viva del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, nos llenamos de esa alegría pascual, de esa celebración de la vida real de Jesucristo, esa promesa hecha realmente en su plenitud, ya con todas esas tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué maravilloso, sin duda, ese momento tan especial
en el que Pedro expresa a todo aquel pueblo esas palabras, no de reproche de ninguna manera. Ya no era tiempo de reprochar, era momento de reconocer realmente lo que Dios había hecho por su pueblo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y qué palabras tan maravillosas empieza Él de la forma de hablarles, ¿verdad? Una manera muy tierna, muy dulce, expresándoles todo lo que había pasado y que por medio de ellos, que lo permitieron el pueblo pagano, había hecho la crucifixión de Jesucristo. Pero lo más importante aquí no es solamente eso, sino el fruto que había producido aquella crucifixión, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Palabras tan dulces, palabras tan suaves, que este discípulo, ese primer, podemos nosotros llamar primer papa de nuestra Iglesia Católica, expresa sin duda esa evangelización a este pueblo, a esta iglesia naciente, tan hermosa, y sobre todo que nos invita, ya vemos de una manera muy grande en la segunda lectura de Pedro, ¿verdad? Ese romper con la estéril forma de vida que vivimos, la forma presente en que estamos. Dejen todo eso, todas esas cosas mezquinas, dejen toda esa forma de pensar que causa la muerte. Entonces Pedro empieza a hablarles que hay que romper de todo eso, una actitud nueva que pueda transformar toda nuestra vida en una vida de luz brillante, una vida donde se manifieste realmente esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que acaben las tinieblas de nuestra vida, que se acabe todo aquello que interrumpe realmente ese camino maravilloso que nos lleva al conocimiento de la verdad. Entonces, por lo tanto, este tema central que Pedro pone en nuestro día, este tercer domingo, sin duda es el discurso de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Pero Pedro, ¿verdad? Por supuesto, tiene cuidado también, no solamente de que su tema central sea la resurrección de Jesucristo, sino también tiene cuidado de incluir en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la muerte, y una muerte en la cruz. A veces no es fácil, no es fácil hablar de la muerte, no es fácil. Y recuerden ustedes cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, cómo Pedro se rehusaba sin duda a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte pues lleva sufrimiento, lleva dolor, lleva angustia. Entonces los mismos profetas dicen que no hay resurrección si antes no hay una pasión. Entonces no debemos de tenerle miedo al sufrimiento. Es una parte importante muchas veces de nuestra purificación, de nuestra vida. Por eso ese tema central, sin duda, esa invitación que hace Pedro a no tener miedo, a cambiar nuestra forma de vida, a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar todos aquellos hábitos que no son propios ya de esta nueva generación, de esta nueva criatura, de esta nueva etapa ya con un Cristo resucitado, pero no dejando, ¿verdad?, el sentido y el valor que tiene precisamente el sufrimiento, y el cual invitaba a Jesús a sus discípulos a no tener miedo. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Entonces el sufrimiento, como decíamos, nos va purificando, nos va fortaleciendo y nos va haciendo cada día más, con mayor similitud precisamente a la pasión de Cristo. Yo tuve una experiencia, ¿verdad? Y casi no me gusta hablar de las experiencias que a veces uno tiene, pero qué hermoso es cuando uno se encuentra aún en los niños pequeños que pareciera que no son maestros, pero a veces son maestros en nuestra vida de adultos y nos enseñan a ver la vida de una manera más tierna, más dulce, más suave, más bella. La vida es bella, la vida es hermosa, pero nosotros a veces no la complicamos y se la complicamos a los demás. Les decía, tuve una experiencia muy hermosa con una pequeña, una jovencita, ¿verdad? Que imagínense ustedes,
que a sus 14 años, donde está la plenitud de la vida, donde dices cuál es el sufrimiento, si es el gozo más hermoso, empieza a florecer una vida, empieza a renacer la ilusión de vivir, la ilusión de tener, de crear y de ser alguien en la vida. Y de repente le dicen: vamos a cortarte la vida, vamos a cortarte de ese jardín. Dices: ¿cómo es posible? Si ese botón está tan hermoso en ese jardín, ¿por qué hay que cortarlo? ¿Por qué hay que quitarle la vida? ¿Por qué hay que opacarle esa existencia y esa belleza que puede manifestarnos, que puede de alguna manera alegrar nuestra vida? Recuerdo, ¿verdad?, esta experiencia de esta pequeña jovencita, esta niña, en su inocencia, en su pureza. Dirías tú: ¿por qué me vas a cortar la vida? ¿Por qué me vas a querer opacar mi existencia y el brillo de mi vida? Qué hermoso es cuando la respuesta de aquella pequeña flor es decir: Señor, ¿quién soy yo para reclamarte? ¿Quién soy yo para exigirte? ¿Quién soy yo para no gustar eso que tú me estás dando? Esta pasión que ahora la llevo contigo, ese dolor que voy a empezar a sufrir, ese recorrido que voy a ir de tu mano hacia ese Calvario, a cargar con una cruz dolorosa, a cargar con ese sufrimiento. Señor, enséñame a no renegar, enséñame a no tener miedo a la tiniebla del dolor, enséñame a sentir tu presencia en cada momento. Y te quedas así asombrado, te quedas así temeroso, dices: ¿cómo es posible que yo de tantos años, con una fe, con un crecimiento, con una vocación, con un servicio, con un conocimiento de la palabra de Dios, esté recibiendo clases de fe, de confianza en el Señor, de que el dolor no es el castigo de un mal comportamiento, que el dolor o el sufrimiento no es aterrador o castigador, sino es una forma de vida y de conversión hacia el Señor. Veía cómo esa niña iba creciendo cada día más y más y más en su fe, cómo ponía su confianza en su Señor, cómo amaba la Eucaristía, como lo vemos nosotros en ese evangelio tan hermoso, cuando Jesús acompaña a aquellos 2 discípulos camino a Emaús, cuando entra a su casa y comparte su alimento, comparte la Eucaristía como un alimento de fortaleza para no tener miedo. Esa pequeña amaba la Eucaristía, abrazaba la Eucaristía porque sabía que ahí estaba Jesús, porque sabía que ahí encontraba la fuerza para no tener miedo a la enfermedad, para soportar el dolor y el sufrimiento. Ahí estaba su Maestro, ahí estaba su Señor. En las Sagradas Escrituras encontraba una palabra de aliento. ¿Y quién más? Ese rosario en sus manos, donde contemplaba el amor de una madre que no la abandonaba. Qué maravilloso a veces encontrarse con esos ejemplos y caminar paso a paso, llevando la cruz en el dolor y en el sufrimiento de un cáncer. Ese cáncer, esa enfermedad que acaba con la vida de tantos de nuestros seres queridos, que muchas veces no los entendemos o no entendemos esa enfermedad. Pero cuando encontramos estos tipos de seres maravillosos, dices: ¿por qué es renegar de la enfermedad? ¿Por qué renegar del sufrimiento? ¿Por qué renegar de las pruebas? Estamos pasando momentos difíciles en estos días. Y la palabra de Dios nos invita a la fortaleza, a comunicarnos unos con otros, a contemplarnos las cualidades que tenemos, los dones que Dios nos ha dado, no para disgustarnos o enfadarnos o cansarnos, sino para aprovechar este tiempo con la palabra de Dios que nos ilumina y ver ese tiempo de angustia, de enfermedades, como una oportunidad de acercarnos a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de vivir con la palabra de Dios. Y Pedro habla de esa cruz,
Porque entendió entonces Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, que era necesario cargar con una cruz, que era necesario morir en esa cruz, que la cruz no era un castigo como él lo veía. Tú juzgas según los hombres, no según Dios, le dice Jesucristo a Pedro cuando trata de evitarle esa muerte. Ahora Pedro entiende realmente el sentido hermoso de la cruz. ¿Por qué no podemos nosotros purificarnos? El fuego purifica el hierro, refuerza el hierro. Entonces también nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestra vida en el Señor. Y no lo podemos hacer si no conocemos el dolor. El dolor nos hace voltear a Dios. ¿Cuántos médicos en estos tiempos, hijos míos, que eran ateos, han vuelto los ojos al Señor diciendo: el hombre tiene limitaciones y el hombre ha agotado sus fuerzas? Ahora le toca entonces a Dios actuar. Y así tenemos nosotros que tener esa confianza en Dios, y esa era la confianza de esta pequeña, hermosa en su alma, en su espíritu y en sus actitudes. 1 año y unos meses, camino al Calvario, pero con la sonrisa, así con esa sonrisa como aquellos discípulos de Emaús que dejando su casa corrieron sin temor al miedo de que ya hiciera noche o que hubiera ladrones en el camino. Corramos y anunciemos que el Señor ha resucitado. Así decía esta niña: el Señor ha resucitado en mi vida y me ha transformado, me ha cambiado, me ha santificado. Todavía al momento de su muerte, después de un transcurso de dolor y de sufrimiento, se levanta de su cama diciendo: Jesús va pasando por ahí. Jesús va pasando por aquí. ¿Y tú a qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Dios es esperanza, es consuelo. Qué hermosas palabras de Pedro que les dirige a ellos. Qué hermoso es levantar nosotros también los ojos al cielo y decir: israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios les dio. Y yo te pregunto a ti, ¿no te has dado cuenta qué grandes cosas ha hecho también Dios por ti? ¿Cuántas cosas está haciendo por ti? Estás vivo en casa, no estás en un hospital. Tienes a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus seres queridos en casa, sanos, disfrutando de lo poco o lo mucho que tienes en los alimentos, pero allí estás con ellos. Allí está la presencia de Jesús partiendo también el alimento contigo y no lo has reconocido. Vemos estos discípulos que van camino a Emaús. También nosotros vamos en ese camino de nuestra fe. Ellos no lo reconocían o iban tristes porque no habían reconocido la obra de Dios. Pero cuando van en ese camino hacia Emaús, se encuentran con Jesús. También Jesús va con nosotros en ese camino de nuestra fe. Y muchas veces no lo reconocemos. Necesitamos de algo que nos diga que ahí está Jesús. Y Jesús se nos manifiesta primero que nada en las Sagradas Escrituras. Y es como Jesús les habla a ellos: insensatos. E insensatos también nosotros que no hemos querido ver en las Sagradas Escrituras esa obra maravillosa de nuestro plan de salvación. Jesús va pasando por ahí, Jesús va pasando contigo y no lo has visto. Necesitamos abrir nuestros ojos de la fe, necesitamos purificar nuestro espíritu, como lo hacía esta pequeña. Había purificado ya su espíritu. Su alma estaba limpia, transparente, por eso vio a Jesús, por eso los discípulos vieron y reconocieron también a Jesús en la Eucaristía al partir el pan. Entonces también nos invita a nosotros, hijos, con esas palabras tiernas, dulces, hermosas. Hace sentir Pedro esa confianza. Hijos míos, vean a Jesús, qué maravillosas cosas
hace cada día por nosotros. Y no lo estamos contemplando, no lo hemos visto. Y Jesús empieza a narrar paso por paso sobre su vida, desde los profetas hasta ese momento. Entonces también nosotros es tiempo de agarrar las Sagradas Escrituras, donde está la sabiduría de Dios, donde está la palabra de Dios, donde están todos los hechos, en donde está tu salvación. Aquellos empiezan a sentir el calor y la fuerza, como también yo te invito a que sientas el calor y el gusto por las Sagradas Escrituras. Libros extraordinarios de consejos para los papás, de consejos para los hijos, de consejos para todos, donde está fundamentado precisamente en la esencia, que es el amor en sus mandamientos. Y está todo. No necesitamos psicólogos, no necesitamos terapeutas, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos enamorar a nuestros hijos de Dios, de las Sagradas Escrituras. Esta pequeña se enamoró completamente de las Sagradas Escrituras porque en ellas contempló la gloria de Dios. Murió en los brazos de Dios, expresando esas palabras tan hermosas. Jesús va pasando por ahí. Jesús pasa en nuestras vidas y no lo vemos. Nuestros ojos están velados por nuestro egoísmo, por nuestra forma mezquina de vivir. Es tiempo, hijos míos, de escuchar la voz del Señor. No es lo mismo oír que escuchar. Oímos tantas cosas, pero escucharlas es interiorizarnos, penetrar en nuestros corazones cada una de las palabras dulces, tiernas, bellas de Jesús. Pedro no se cansa de hablar de esa resurrección, pero también de no tener miedo a la oscuridad del dolor, a rehuir al dolor, sino abrazarlo, hacerlo sentir y transformar nuestras vidas hasta alcanzar la meta. Por eso Pedro, en esa segunda lectura, no solamente nos habla de esa resurrección, sino también quiere resaltar por qué fue la resurrección, porque hubo un sufrimiento, porque hubo una muerte en una cruz, que venció a esa muerte en esa cruz, dándole vida en una resurrección plena. Mis hermanos, es hermoso vivir también estos tiempos, porque estos tiempos nos tienen que transformar, nos tienen que cambiar, nos tienen que hacer mejor persona. Escuchamos pues en el Evangelio estos tres momentos importantes que son parte importante también de nuestra vida. Primero que nada, la necesidad de volver a las Sagradas Escrituras, que en ellas encontramos todo lo que necesitamos para ser mejores. Segundo, la necesidad de la Eucaristía. No basta solamente con decir escucho la palabra de Dios, vengo los domingos a escuchar el Evangelio, a escuchar la explicación que el sacerdote nos da, la educación que podemos recibir. No dejemos la Eucaristía a un lado. La Eucaristía alimenta, fortalece tu espíritu, lo hace fuerte para vencer cualquier necesidad, para vencer cualquier tribulación, para ser más grandes y más santos y perfectos. Cada Eucaristía debe hacernos mejores cada momento de nuestra vida. Entonces, primero que nada, pues, es la necesidad de conocer las Sagradas Escrituras. Segundo, la Eucaristía. Y tercero, corrieron hacia donde estaban sus compañeros. Es decir, que nosotros no solamente es ver la misa en un televisor en casa. Es que yo ya la vi en un televisor, ya no es necesario. Pues aquellos discípulos vieron la necesidad de anunciar también cómo Dios había hecho obras maravillosas en ellos, cómo Jesús se presentaba en sus vidas. Y ven la necesidad de compartirlo con sus hermanos. Entonces la Eucaristía, la asamblea, ¿verdad? El venir al templo, al venir a nuestras iglesias, es compartir con nuestros hermanos esa alegría
de que somos muchos los que creemos en Jesús, de que somos muchos los que confiamos al Señor y que es una fiesta, la misa es una fiesta, la Eucaristía es una fiesta. Hoy yo los exhorto a cada uno de ustedes en sus hogares a vivir esos testimonios maravillosos, a no tenerle miedo como esta pequeña al dolor, al sufrimiento. Si el Señor te da la salud, bendito sea Dios. Si el Señor te da la salud de santidad, mucho mejor. Llegar a la santidad, hijos, no es cosa de obras grandes, es cosa desde pequeñas cosas. Las pequeñas cosas se va haciendo esa santidad. Yo los exhorto realmente, ahora como Pedro lo hace, a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra forma mezquina de hacer las cosas, a hacer luz brillante en el camino, pero con la palabra de Dios, con la Eucaristía del Señor y con la comunión de todos. Que todos seamos una familia, que todos seamos una iglesia, que todos formemos ese cuerpo maravilloso de Jesucristo, que es su iglesia, todos los bautizados. Que Dios nuestro Señor los acompañe, que Dios nuestro Señor los bendiga en sus hogares. Y solamente una pregunta: ¿ha hecho algo Jesús contigo todo ese tiempo? ¿Acaso te ha abandonado? ¿Acaso te ha dejado en la soledad? ¿Acaso no te ha invitado a partir el pan con Él cada día? Que Dios me los bendiga y sobre todo que sigamos teniendo esa confianza en el Señor. Cuando Dios está con nosotros, nadie puede en contra de nosotros. Bonito domingo. Creo en Dios, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero es Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Como los discípulos de Emaús, hemos escuchado al Señor. Ahora con profunda confianza le presentamos nuestras necesidades. Por todos los que no conocen el nombre de Jesús, para que juntos le podamos reconocer al partir el pan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que se han enfermado con el coronavirus, por todos los que están al cuidado de ellos
y por los gobiernos y las personas de todo el mundo, para que podamos experimentar la misericordia sanadora del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los cristianos que tienen algún cargo público nunca se avergüencen de su fe en el Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos en la Iglesia que se preparan para ser ordenados como sacerdotes y diáconos en esta primavera, para que reciban la gracia de la fidelidad a sus responsabilidades sagradas. También por toda nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por Mónica Abelar Suárez y Marcos Saldaña y Carlos Castañeda, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por todos los que han fallecido, para que sean bienvenidos a tu reino celestial, especialmente por María Elena López y por Manuel Zazueta, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por Camerino García Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, nuestros corazones arden porque hemos escuchado tu palabra. Prepáranos para ofrecer este sacrificio y para recibir el pan de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en la mañana de resurrección caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar, ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. En la mañana de resurrección vivimos la esperanza de un futuro mejor. Ser testigos del Señor exige cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y paz. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantar el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitado restauró nuestra vida. Por eso, con esa fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu y de manera se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin Ban y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, y te ponemos en tus manos a todos nuestros médicos, enfermeras y a quienes se encargan de nuestros hermanos enfermos de esta pandemia, para que tu misericordia los cuide y proteja y salgan victoriosos en esta lucha. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con ella en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que llevabas conversando, me dijiste: buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No saben lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, aquí clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Va 3 días que se ha muerto, y si se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también lo allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús, por la calzada de Maús.
fracción del pan. En estos momentos pues vamos a hacer nuestra oración espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado a renovar con estos misterios de la vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la oración final, pues quiero dar las gracias, ¿verdad?, por haber participado en esta Eucaristía, por continuar orando por su iglesia, por nuestra parroquia de Señora Santana. Nosotros los sacerdotes y aquí presentes estamos orando mucho por ustedes, y ustedes también sigan orando por nosotros. Y gracias por todo su apoyo. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Demos gracias a Dios.